Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Víctor Martínez, soy profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y director de la Cátedra de Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana. En primer lugar, desearos que estéis bien, lógicamente, y que estéis pasando unas buenas jornadas. En segundo lugar, pues agradecer a los organizadores de las jornadas la posibilidad de participar, la amable invitación que nos hicieron a la Cátedra de Estructuras Agrarias para participar con vosotros y comentaros algo sobre la Ley de Estructuras Agrarias. Bueno, deciros que me dirijo a vosotros por este medio, pues sobre todo por una cuestión de precaución. Bueno, como os decía, mi intervención lo que voy a hacer es haceros una necesariamente muy breve descripción de la Ley de Estructuras Agrarias de la Comunidad Valenciana y de los aspectos que tienen que ver con el acceso a la tierra, que es uno de los temas o el tema importante de vuestras jornadas, y para ello, bueno, pues primero os voy a decir en una pincelada qué es esto de la Cátedra de Estructuras Agrarias, luego os comentaré también muy rápidamente algunos hechos de la agricultura valenciana para los que no sois de aquí, y finalmente, bueno, pues me centraré en algunos aspectos de la Ley de Estructuras Agrarias que son interesantes para la jornada de hoy, ¿no? Bueno, deciros que la cátedra se crea en septiembre del 2018 por convenio entre la Generalitat Valenciana, la Consellería de Agricultura y la Universidad Politécnica de Valencia. La idea es desarrollar acciones de información, formación, divulgación sobre la problemática de las estructuras agrarias, por eso, por ejemplo, estamos aquí hoy. Entonces, bueno, pues participamos, organizamos conferencias, seminarios, realizamos intercambios de experiencia, también hemos hecho alguna acción de formación, así que, bueno, estamos a disposición del sector para trabajar sobre temas relacionados con las estructuras agrarias, que como vamos a ver ahora, son un tema muy importante en el sector valenciano. Bueno, el sector agroalimentario valenciano no es nada nuevo decir que es un sector muy importante, estratégico, pero que en los últimos años está teniendo algunos problemas, o se están manifestando algunos problemas, falta de articulación en la cadena alimentaria, la propiedad de la tierra es muy escasa, no hay demasiada movilidad en el mercado de tierras. Al final, este tipo de problemas se manifiestan en que hay un abandono y una ausencia de relevo generacional. Ahí tenéis algunas cifras que son bastante significativas, ¿no? Pues más de 200.000 hectáreas que se han dejado de cultivar en las últimas décadas, la caída en un 50% del número de explotaciones en 10 años, incluso a las explotaciones mayores. Tenemos aquí algunos hechos bastante importantes. Algunas cifras, bueno, pues ahora estamos en torno a unas 100.000 explotaciones en la Comunidad Valenciana, el 80% de ellos tienen una superficie inferior a 5 hectáreas. En promedio, la explotación valenciana tiene poco más de 5 hectáreas de superficie agrícola útil y genera menos de una unidad de trabajo al año, y además está bastante fragmentada en distintas parcelas, muchas de ellas muy pequeñas, ¿no? Al final tenemos una situación en la cual en torno al 10% de los agricultores obtienen ingresos solo de la actividad agraria o generan, y también se genera solo en un 10% de explotaciones trabajo para una persona al año, ¿no? Eso nos viene a hablar de un sector que está poco profesionalizado, y además también nos dicen las distintas encuestas y censos que es un sector también bastante envejecido. Ante esto, bueno, pues la Administración decidió tomar las riendas y aprobó en marzo del 2019 la Ley de Estructuras Agrarias por unanimidad en les Corts, es decir, no es un proyecto de un partido o de dos partidos políticos, sino que es un proyecto transversal que todos los partidos presentes en aquella legislatura en les Corts aprobaron, y que además contó con un proceso previo de participación por parte del sector y con un consenso bastante amplio tanto en esta situación, en diagnosticar esta situación de partida que os he sintetizado, como en coincidir en que era necesaria una serie de propuestas novedosas, que son las que os voy a tratar de recoger ahora en esta síntesis rápida. Fijaos, aquí tenéis en este gráfico que nos está indicando los distintos tipos de herramientas que existen en la Ley de Estructuras Agrarias. Mirad, un punto de partida es que la ley define lo que es el suelo abandonado y propone alguna estrategia, es la parte de abajo del gráfico, propone alguna estrategia para utilizar los suelos infrautilizados, como veremos que dice la ley, pero a su vez también hace algunas cosas, propone herramientas de planificación sectorial y territorial, propone
propone nuevas herramientas para la gestión en común de territorio, del terreno, rearticula o reescribe el procedimiento de reestructuración parcelaria y también aporta incentivos fiscales a la movilidad de tierra. Sin ser exhaustivo, porque no creo que sea lo que nos toca hoy, simplemente hago una panorámica muy rápida para cosas que pueden ser de interés para las jornadas de hoy. Deciros que, por ejemplo, la ley define lo que es un parque agrario, que al final lo que hace es una herramienta de planificación que delimita zonas periurbanas en las cuales existe una vocación agraria con el fin de proteger la actividad agraria, ordenarla y gestionarla, ¿no? Con el fin último de asegurar la viabilidad de las explotaciones. La idea que propone la ley es que estos parques agrarios, una vez definidos, se van a generar un registro y se van a fomentar, ¿vale? Otros elementos muy importantes, bueno, como os decía, una primera cosa que hace la ley es definir lo que es el suelo abandonado. Realmente la ley define el suelo agrario infrautilizado. Bueno, pues no es fácil definir lo que es un suelo infrautilizado. Ahí tenéis la definición que está en la ley, pero bueno, al final nos tenemos que quedar con lo que está un poco en negrita, ¿no? Pues suelos que todos entenderíamos que están abandonados, pues que están degradados, que no existe un trabajo mínimo agrario o que hay malas prácticas agrarias que perjudican a las parcelas vecinas. Entonces, bueno, cuando los servicios de inspección de la Administración detectan un suelo en estas condiciones, se inicia un proceso que comienza con una declaración provisional, luego los propietarios tienen un tiempo para revertir esas circunstancias y si no, pasan a un inventario de suelo agrario infrautilizado y si después de otro periodo de tiempo los propietarios no han revertido la situación o no han hecho alguna acción con ese suelo, puede llegar a darse el caso de que se sancione a los propietarios mediante la apertura de un expediente y se declare el incumplimiento de la función social de la tierra. Ello puede aparejar, además de sanciones económicas, una cesión obligatoria, utilizando la ley de expropiaciones forzosas, una cesión a la red de tierra, la cesión de uso, que no de la propiedad del suelo, cesión a la red de tierras, ¿vale? Que ahora veremos lo que es. Entonces, como veis, tenemos un proceso ordenado de identificación y tratar de revertir o de quitar de circulación, entre comillas, los suelos agrarios abandonados. ¿Qué es esto de la red de tierras? Bueno, pues la red de tierras al final lo que la ley hace es constituir una entidad pública que depende de la administración y que tiene mucha capilaridad, que está constituida por oficinas en el territorio, oficinas públicas, que al final lo que hacen es informar sobre oferta y demanda, asesoran para evitar la declaración de suelo infrautilizado que acabamos de ver, pueden actuar de intermediarias en cesiones, en compraventas de tierra, también pueden incluso facilitar contratos tipo y además en la ley se incluye una garantía de percepción de rentas cuando se realiza un arrendamiento a través de la xarxa de terres. ¿Vale? O sea que este es un mecanismo que viene a ser como una especie de metabanco de tierras con alguna característica añadida que puede ser muy interesante para movilizar tierras. Otro elemento muy interesante de la ley son los incentivos fiscales. Aquí hay incentivos fiscales de dos tipos. Por un lado, hay incentivos fiscales por un lado cuando hay sucesiones o donaciones en los cuales hay una bonificación fiscal consistente, como veis ahí, en un 99% de reducción de la base imponible, que es una reducción muy significativa, toda la que deja la normativa a la administración autonómica. Y en caso de que haya una transmisión patrimonial, vaya una compraventa, también hay una bonificación fiscal muy significativa porque hay un 99% de deducción de cuota, ¿no? En el impuesto de transmisiones patrimoniales y en el de actos jurídicos documentados, lo cual está muy bien. ¿Cuáles son las condiciones o requisitos para poder disfrutar de estas bonificaciones? Bueno, en el caso de sucesiones, las sucesiones tienen que darse en personas que tienen un parentesco hasta en tercer grado, ¿vale? Y en todos los casos, el adquiriente, la persona que recibe esas nuevas parcelas, tiene que ser agricultor profesional, ¿vale? O sea que hay una apuesta política de la administración por profesionalizar o por un modelo de agricultura, y además de ser agricultor profesional, tiene que ser titular de explotación o socio de una cooperativa, de una sociedad agraria de transformación,
o de una iniciativa de gestión en común, de la cual hablaremos luego, o también y además un tercer requisito es que esas parcelas se mantengan 5 años en la actividad agraria. ¿Vale? Así que tenemos aquí una batería de medidas que puede ser muy interesante para las compraventas y para las sucesiones de tierras agrarias. Como también decía antes, la ley prevé o reordena el procedimiento de concentración parcelaria, que ahora se llama reestructuración parcelaria, lo simplifica, da más seguridad jurídica. Esta es una medida que puede ser muy interesante en determinadas zonas donde exista una fragmentación tremenda de la propiedad y, como decíamos antes, dentro de una misma explotación las parcelas haya muchas parcelas, ¿vale? Entonces es una forma de volver a barajar las cartas y conseguir una estructura y un tamaño viable, y además puede ser previo, por ejemplo, a una ordenación de territorio para regadíos o para dotar de buenas estructuras de comunicaciones. Bueno, hay distintos modelos, no vamos a entrar en ellos. Hay un modelo que es la reestructuración pública que lleva a cabo la Consellería de Agricultura, y quiero destacaros también que hay una reestructuración, además de la privada, hay otra privada que es a partir de permutas voluntarias, es decir, cuando hay dos parcelas colindantes y una de ellas linde con la de otro participante de manera que se mejore la estructura de la explotación, se puede hacer una permuta, y lo que prevé la ley es que cuando se da esta circunstancia no se requieren licencias de agregación, lo cual es interesante, y además se vuelve a bonificar en un 99% la cuota del impuesto de transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados, es decir, no se pagan dos impuestos, sino que finalmente pues se consigue minimizarlos muchísimo, ¿no? Esto es un elemento interesante a tener en cuenta. Y quiero detenerme en la última medida, hay más en la ley, pero en la última medida así más novedosa de la ley, que habla de la gestión en común. Bueno, la ley establece una figura que se llama la iniciativa de gestión en común, que bueno, ahí tenéis la definición: conjunto de personas físicas o jurídicas titulares de parcelas o derechos de uso, que quieren mantener o poner en marcha un plan de gestión tendente al cultivo y la explotación en común, ¿vale? La idea... luego os comento un poco el concepto, pero primero la ley establece esta definición. Asimismo, la ley prevé que posteriormente se abra un registro de iniciativas de gestión en común por parte de la Administración, y finalmente podrá establecerse medidas de promoción, de ayuda, de apoyo a las iniciativas de gestión en común que estén registradas mediante convocatorias anuales. Lo interesante, creo, es que entendamos bien qué es este concepto de la iniciativa de gestión en común. Bueno, pues es una manera alternativa, digamos, a abandonar el terreno porque no es rentable, o a las compraventas, si hay personas que no quieren deshacerse de la propiedad de la parcela. Entonces, lo que hace es, para estas parcelas, que no, como os digo, no queremos abandonar y no queremos venderlas, les damos una alternativa consistente en que se movilicen, que se agreguen, pues para que al final evitar que se abandone, ¿no? ¿Cómo? Bueno, pues unimos estas parcelas de forma que todas se gestionen como una explotación única. Así conseguimos añadir valor al conjunto de parcelas que por separado probablemente no eran rentables. Si se gestionan como una explotación única, vamos a conseguir que haya una rentabilidad del conjunto, y de esa manera evitaremos el abandono, se mantendrá la actividad y evitaremos el abandono, ¿vale? Entonces, esto es un poco la idea que hay detrás del concepto de la iniciativa de gestión en común, que no necesariamente supone unión física de las parcelas, sino que estamos hablando de que haya, como os indico ahí, un plan de gestión común, que haya una planificación comercial, una planificación productiva conjunta, sin necesidad de hacer una reestructuración parcelaria, que es otro tipo de medidas. La ley lo que dice también es que, bueno, debe de ser una unión real, es decir, al final los propietarios deben de indicar que quieren participar en esa iniciativa de gestión en común, que esta iniciativa tiene que tener un plan conjunto, que indique cuál es, o que haga una estimación de cuál va a ser la viabilidad de la misma por un periodo de tiempo. Además, estas iniciativas de gestión en común van a tener una personalidad jurídica propia, ¿no? Con fórmulas asociativas, lo cual yo creo que es una manera de conseguir que sea real, que se constituyan estas explotaciones conjuntas de forma real, estas iniciativas
de forma real. En el territorio, o sea, la ley no parte de cero, no se inventa evidentemente esta figura de cero, sino que en el territorio ya existen diversas medidas que aquí he llamado pues proto, ¿no? O medidas que han inspirado a la ley para hacer las iniciativas de gestión en común. Estas medidas, bueno, esta fórmula o esta definición que tienen las iniciativas de gestión en común supone una fórmula flexible que se puede adaptar a distintos tipos de promotores. Por lo que estamos viendo en la actualidad, las fórmulas cooperativas son las que parece que están comenzando a tirar de esta fórmula, pues porque tienen socios que están abandonando la actividad, porque quiere decir que hay parcelas por ahí disponibles, las cooperativas hay una estructura hecha, hay unos activos fijos en almacén, hay una estructura comercial, una estructura técnica detrás, que están a disposición de generar este plan de cultivo en común y de obtener rentabilidad de estas parcelas sueltas que se abandonarían. De todas maneras, lógicamente, cualquier otra fórmula asociativa es válida. Aquí os pongo, pues es una SAT, una comunidad de regantes, incluso otra fórmula empresarial puede ser válida. Cosas que estamos detectando en el territorio, bueno, pues que estas iniciativas de gestión en común, prácticamente cada una es distinta de las anteriores, ¿no? Hay veces donde la cooperativa se hace cargo de todo, en otras ocasiones la cooperativa actúa como agregador, facilitando parcelas en condiciones a agricultores profesionales o agricultores que les puedan obtener la rentabilidad y distintos otros modelos intermedios. Así que bueno, aquí se abre un campo muy interesante. Bueno, ya para terminar, para no alargar más mi exposición, un poco a modo de valoración final o valoraciones finales, ¿no? Bueno, pues como os decía, el sector agroalimentario valenciano ya lleva unos años, quizá alguna década, mostrando ciertos síntomas de agotamiento, falta de relevo generacional, terreno abandonado, como podemos desgraciadamente ver cuando viajamos un poquito por la comunidad. Entonces, bueno, la ley apuesta por un cambio de modelo, ¿no? Donde ofrece distintas fórmulas o distintos instrumentos de política estructural que al final movilicen tierras y faciliten el acceso a la tierra a las personas que quieran hacer de la actividad agraria su actividad, su medio de vida, ¿no? Y quieran hacerlo con dignidad. Entonces, bueno, el objetivo, yo creo, de la ley es generar unos cambios que sean duraderos, que sean reales en la estructura sectorial, además apostando por un tipo de agricultura que no sea únicamente la agricultura de las grandes corporaciones, de las grandes empresas, sino una agricultura familiar, ligada al territorio, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un poco lo que propone la ley. En la actualidad, bueno, hay algunos elementos que están en fase de desarrollo reglamentario, la definición de la iniciativa de gestión en común o la generación de un mapa agronómico del cual no se ha hablado, pero que es una herramienta también muy interesante. Entonces, bueno, como algunas personas de COA ya saben, pues es un momento en el cual se puede influir en este desarrollo reglamentario. También deciros que hay partes de la ley que ya están en vigor y se pueden utilizar, sobre todo las bonificaciones fiscales y la reestructuración parcelaria. Y mi última reflexión es algo que escuché en alguna ocasión durante las distintas reuniones que tuvimos previas a la ley, es que quizá estábamos en el último momento o en la última oportunidad para tener un campo valenciano con agricultores, no un campo valenciano con empresas agrarias, propiedad de tipo mercantil, ¿no? con asalariados nada más. Así que bueno, esto era mi exposición o mi presentación en 17 minutos de la Ley de Estructuras Agrarias. Espero haberos sugerido algunas preguntas y nada, espero, como os decía antes, que sean muy provechosas las jornadas. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y estoy en ese email a vuestra disposición. Un saludo a todos.